Bien, mucho gusto. Buenos días. Espero hayan tenido una buena vacación. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, buenos días. Profesor. Sí, buenos días. Buenos días. Qué bueno. ¿Pasaron bien las vacaciones? Se podría decir que sí. Sí, todo bien. Qué bueno, sin dificultades. Qué bien, me alegra. En honor al tiempo, los que han llegado temprano también, que son un buen número. Estamos 39 personas ahora. Probablemente se agreguen unos más. Esperemos que sí. Ahí les colocaba dos aspectos que trabajaríamos esta mañana. Probablemente el tiempo no nos alcance y tengamos que trabajar unos minutos más después de la hora programada. Ahí va a depender de ustedes si se continúan conectados. Sí, Karina, diga, por favor. Karina levantó la mano. Hola, hola. ¿Quiere decir algo, Karina? Hola, licenciado. No, nada. Disculpe. Ah, ya, muy bien. Bueno, les comentaba que les propongo esos dos aspectos para trabajar ahora, lo relacionado al aula digital y posteriormente trabajar ya con el contenido teórico de la primera lección. Y les decía que probablemente nos tendríamos que extender unos minutos más. Ahí dependerá de sus tiempos también. Si no nos da el tiempo, la hora, para continuar trabajando. Bien, vean, en cuanto a los aspectos del aula digital, yo les estaba proyectando y voy a volver a colocar, quizás en primer lugar decir que tenemos en los grupos teóricos de pensamiento social cristiano de este ciclo, hay estudiantes que están desde el primer ciclo y otros están en su segundo ciclo. O sea que unos acaban de ingresar y otros ya tienen la experiencia de participar en las aulas digitales. Por esto no hay que tener vergüenza ni pena, absolutamente nada. Miren, cuando nosotros, en mi caso como profesor, cuando comencé a trabajar ya con más tiempo en las aulas digitales, antes de que comenzara esta situación de la pandemia, había cosas en el aula digital que yo no las exploraba y eso me afectaba para desarrollar mejor mi trabajo. Entonces, con el tiempo fui descubriendo de que era necesario explorar el aula digital y también otros compañeros me ayudaron en eso. Entonces, al inicio, lo que quiero decir es que al inicio no me fue tan fácil, pero poco a poco fui perdiendo el temor y fui explorando el aula digital. Y esa exploración del aula digital es la que me ha permitido llegar a conocerla ahora, que tiene ya más aspectos y que prácticamente es para las asignaturas humanísticas, es prácticamente nuestro espacio, nuestro sistema de trabajo. Entonces, yo les animo a los estudiantes que todavía no tienen esa experiencia, que pierdan el temor y que entren y exploren el aula digital, que la conozcan, porque solamente de esa manera van a evitarse dificultades y van a poder navegar tranquilamente. Cuando uno navega en las redes sociales, ustedes que son jóvenes lo hacen bastante con seguridad y no les da temor.
Ahora, esta es una cuestión de conocimiento académico en la que uno se cuida mucho de aspectos de ortografía, de vocabularios, contenidos, etcétera, pero cuando uno está en las primeras ocasiones, el profesor comprende. Yo en mi caso comprendo cuando hay estudiantes que tienen dificultades, por eso consideré oportuno que dejemos unos minutos para poder conversar acerca de esto. Bien, entonces les voy a volver a proyectar lo que estábamos proyectando cuando iniciábamos. ¿Por qué? Porque recibí varios mensajes todavía ayer en la noche, varios mensajes en relación a que no encuentran sus grupos de trabajo. Algunos, creo que a la mayoría de los que escribieron, les comentaba que estos grupos que están actualmente en el aula digital no son grupos de trabajo específicamente como se acostumbra decir, porque no es para que se coordinen entre los 25 que están en un grupo, sino que es solamente para organizar la participación en los horarios que le corresponde a cada persona. ¿Están viendo lo que les estoy proyectando de ahí del aula digital? ¿Pueden verlo? No, profesor, de hecho estamos viendo la pantalla de Meet. O sea, al principio apareció, pero después se quitó y empezó a aparecer como cada cuadrito de donde estamos nosotros, parece. No aparece. No, no aparece. Bien, vamos a ver qué está pasando. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Está tardando. Bien, entonces, si ustedes notan lo que están viendo, ahí dice, está mi nombre y dice estudiante, porque uno como profesor puede entrar como profesor, pero también puede entrar como estudiante. Entonces, esta es la lista donde están ustedes y es la que está visible para ustedes en el aula digital. Y si ustedes ven, ahí aparece su nombre, su rol, el rol, o sea, qué acción, qué responsabilidad tiene en el aula digital, estudiante. Y en la siguiente columna le aparecen los grupos. En este caso, le aparece grupo 1 o grupo 2, porque solo son dos grupos. Aproximadamente de 24 un grupo y otro grupo de 25 estudiantes. Esos agrupamientos únicamente tienen la función de que el estudiante ubique sus fechas o la fecha en que puede dar su aporte para el primer foro evaluado. ¿Mm? ¿Me explico? Que queda un poco claro ya cómo es esa situación. Sí. Sí. Bien, esto es importante. Vean, tenemos ahora 46 participantes. Si todos los participantes están ya claros cómo es esta situación y que para el primer foro evaluado es este agrupamiento, entonces lo que va a ocurrir es que cuando terminemos la sesión sincrónica de hoy, eso va a desaparecer. Porque ustedes ya tienen anotado en sus apuntes o en sus archivos o en su teléfono, en la agenda de su teléfono o en la agenda en la que escriben diariamente, física, si en las dos la tienen mejor, ya saben qué fechas pueden emitir su aporte en el primer foro evaluado.
Y necesitamos desorganizar esos, entre comillas, desorganizar esos grupos, quitarlos ya de la lista, porque ustedes y yo queremos, sobre todo para los que no tienen mucha experiencia en el aula, conocer ya cómo van a quedar los grupos para el trabajo que es una investigación, un ensayo de investigación breve, y que allí sí es un trabajo de grupos. Cuando ustedes entran a cualquier actividad de un foro que dice foro evaluado personal, quiere decir que solo usted es individual. Nosotros no utilizamos mucho esa palabra porque tiende mucho a quitar aquella visión de lo colectivo. Pero bien, pero el trabajo, la otra parte de la primera evaluación, es una investigación, un documento que es elaborado en grupos. ¿Cómo se organizan esos grupos? Yo los voy a organizar. Después de que terminamos esta sesión sincrónica, yo organizo los grupos y ustedes nuevamente buscan en la lista a qué grupo pertenece y puede ubicar a los otros compañeros a partir del número o la letra que le va a aparecer a usted en esa columna donde dice grupo. ¿Sí? Lo que pregunta Alba, yo no puedo decir, ¿verdad? Porque esos grupos de WhatsApp son ya decisión de ustedes, no participa el profesor. Generalmente los estudiantes cuando ya están organizando los grupos de trabajo, en función, por ejemplo, de la evaluación, de la parte de la evaluación que viene, donde van a investigar para hacer un documento, generalmente los estudiantes se coordinan ya cuando el profesor les ha dicho estos son los miembros de su grupo y que le aparecen ahí en el listado. Los estudiantes ya se pueden organizar y si quieren hacer grupos de WhatsApp, de Google Meet, de Facebook, ya es cuestión de cada grupo. Al profesor lo que le interesa es que funcionen los grupos que ha organizado, que ha diseñado y que ya están en el aula digital. El resto ya es cuestión de trabajo ex aula. Ya lo hacen ustedes según como ustedes consideren. Karina, ¿quiere pedir la palabra? ¿Quiere decir algo? Hola. No, licenciado. No. Yo, Pati. yo pedí la palabra. Sí, yo. Pati, Sí. Sí, dependiendo de qué grupo pertenece uno, tiene 2 días para poder participar en el foro, ¿correcto? Por ejemplo, yo soy el grupo número 1, tengo jueves 12 y tengo el lunes 17, ¿correcto? Es 2 correcto. días para poder participar en lo que es la actividad evaluada del foro. ¿Así es? Así es. Ok, ¿Sí? ok, sí, y con respecto a la evaluación en grupo, que usted hará los grupos, usted nos daría la fecha, ¿correcto? Más adelante, cuando ya sea tiempo. Ya la rúbrica ya está en el aula digital. Sí, sí, correcto. Ahí está la rúbrica y ahí está la fecha. Ah, Entonces, ok. Pati, entonces, solamente voy a detenerme un momentito en eso de los grupos del foro. Algunos también preguntaban, ¿y puedo, si hago mi aporte la segunda fecha, me van a descontar? No, porque eso no aparece en la entrada del foro. Si en la entrada del foro dijera, los que participen después de esta fecha van a tener una ponderación menor de tanto, entonces sí, pero como no aparece, quiere decir que no va a haber una nota menor porque participó el segundo día. ¿Por qué dejé los días separados y no juntos? Porque me imaginaba que podían haber personas del primer ciclo, que es su primera experiencia, que tienen dificultades. Por ejemplo, hay algunos que preguntaban, ¿y dónde está el foro? Eso está ahí en el aula digital, ¿verdad? En la página en la página que se supone que ustedes ya exploraron desde que está habilitada, desde antes de las vacaciones, donde voy a detener esto un ratito.
donde está todo el contenido del aula digital. Aquí les voy a presentar algo más. Vamos a ver. ¿Están viendo ahí? ¿Logran ver? Sí, profesor. Bien, entonces ahí está el aula digital, ¿no? Entonces preguntaban los estudiantes, ¿y dónde está el foro? El foro está aquí, donde están todos los recursos del aula digital. Bien, entonces aquí está el foro evaluado. La legitimidad del pensamiento de ser cristiano, y bien, bueno, este tema. Hasta esta hora ya 18 personas enviaron el día de ayer ya su aporte. O sea, una buena cantidad ya envió su aporte. Allá solo falta calificarlas. Pero, como ustedes ven, aquí está todo lo que tiene que ver con los recursos de aprendizaje y los recursos de evaluación. Entonces, lo que decía Patti, si no recuerdo mal, aquí está la rúbrica de evaluación, la primera, y ahí en esa rúbrica de evaluación ya le aparece la fecha en que van a enviar el documento, dónde lo van a enviar y todos los parámetros para enviar ese documento. Bien, preguntas acerca de este tema. Una consulta, profesor. ¿Quedan dudas? ¿Perdón? Una consulta. Quiere decir que, Sí, bueno, sí. como ahí marca 2 fechas, quiere decir que tenemos entre esas 2 fechas para contestar el foro. No, los 2 días, no más. No entré. Solo los 2 días. O sea Solo que, los 2 días. digamos, como yo soy del grupo 2, si no puedo hoy por algún inconveniente, puedo hacer de la otra fecha. Así es. Ah, ya. Exactamente. Ok, muchas Hay gracias. ocasiones, sí, por nada, Javier, para servirle. Hay ocasiones en que ustedes van a ver que el foro se diseña y solo un día. Y solo ese día se va a poder participar. Pero en esta ocasión, yo puse los 2 días separados, vuelvo a repetir, para que los estudiantes que no tienen esta experiencia tuviéramos la oportunidad de recibir mensajes y ver por dónde estaban las confusiones y que tengan la segunda fecha como oportunidad para continuar haciendo los aportes. Por ahí va la idea, Javier. Entonces, es en esos 2 días únicamente. Profesor, Bien. una última pregunta. Sí, diga, A más tardar, ¿cuándo nosotros podríamos ver los grupos ya formados? Ya mañana, ya los tienen. Ok, perfecto, gracias. Sí, si no es hoy en la noche, los tienen ya mañana. Buenos días. Mire, una pregunta. Sí. Fíjese que yo, ahorita que usted explicó eso de los grupos, de los del foro y todo eso, vi que yo era el grupo 2 y yo ayer puse mi aporte y ayer le tocaba al grupo 1. Y como yo estaba un poco confundida en esto, entonces no sé si hay un problema porque ayer lo estudié en el grupo 1 y según acaba de ver la lista ahorita, soy del grupo 2. Sí, en esta oportunidad no va a haber problema, por ser la primera oportunidad y porque hay estudiantes de primer ciclo. Sí. Para el siguiente foro que hagamos, sí, ahí ya vamos a trabajar con más restricciones, con más condiciones. Ahí sí no se acepta que un estudiante que es de un grupo, del grupo 2, haga su aporte el día que le toca al grupo 1. Ok. Muchas gracias. Pero en esta oportunidad no va a haber problema. Sí, vamos a evaluar solo el contenido en esta oportunidad. Gracias. Sí, por nada, Rubén. ¿Alguien más? Con ese tema de los grupos. Sí, en donde dice grupo 1, dice lunes 17 y 17 cae martes. Solo era eso. Ah, ya. Muy bien, ahí hay un error entonces. Vamos a ver. Ajá. Bien, gracias por la corrección.
17 es martes. Sí, correcto. Entonces aquí es lunes. Ahorita lo corregimos de una vez. Gracias. ¿Alguien más con este tema de los grupos? La calificación, ¿dónde se la va a colocar usted? Si no aparece en el foro, en caso que no aparezca en el foro, y se le va a enviar mediante mensajes del aula digital. Ok, gracias, Lee. Muy bien. A ustedes. Licenciado, entonces el miércoles también es 18, es miércoles 18. Lunes, martes 17 y miércoles 18 sería, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Ahí está corregido. Karina está pidiendo la palabra de nuevo. ¿O hay algún error ahí? No, licenciado, no sé por qué aparece siempre la manita, pero no. Bueno, ya no le vamos a hacer caso. Bueno, bien, entonces, de nuevo, no vi quién, porque estaba viendo el aula digital haciendo el cambio, no vi quién lo mencionó, de cómo se le va a hacer llegar la nota o cómo la van a conocer. Esa inmediatamente se califica, se termina el proceso de calificación, probablemente aparezca en el foro. Digo probablemente porque a veces el foro tiene dificultades en la visibilidad de la nota. Si no se visibiliza la nota en el foro, entonces se lo voy a enviar vía mensaje del aula digital. Ahora bien, hay estudiantes que escriben y dicen, yo no vi el mensaje, yo no recibí el mensaje, pero en el sistema nos avisa a los profesores quiénes lo reciben y quiénes no. Entonces, por favor, ustedes les voy a pedir que estén atentos a los mensajes del aula digital cuando ya 1 o 2 días después que ha terminado el foro, para que no estemos pendientes ni ustedes ni yo de la nota, ¿sí? De la nota del foro. Con la nota del trabajo de evaluación, que es un documento que vamos a organizar los grupos y todo esto, ahí sí nos vamos a esperar un poco más, pero tampoco mucho tiempo. Yo lo que acostumbro es que cuando ya tenemos todos los trabajos y ya están calificados, les envío un mensaje nuevamente al aula digital. Entonces, estén pendientes de los mensajes en el aula digital. Todo el tiempo, sí, pero sobre todo cuando han pasado, en este caso, 1 día, 2 días del foro, y en el otro caso, 2 o 3 días de haber entregado el documento. ¿Sí? Bien. ¿Qué más dificultades podemos tener? Bueno, las actividades evaluadas y las actividades no evaluadas. Vean, aquí hay otra cuestión. Vamos a dejar de presentar un momento, porque esto nos quita el espacio de la pantalla.
Bien. De nuevo, actividades evaluadas y actividades no evaluadas. Ya lo había un poco mencionado en la primera sesión sincrónica. Algunos escribieron diciendo que no habían podido, que no habían entrado a la primera sesión sincrónica. Ojalá hoy estén esas personas. Las actividades evaluadas, siempre el profesor tiene que decir cuál es actividad evaluada y cuál no. Pero ustedes recuerden, por ejemplo, la guía de lectura no es una actividad evaluada. La guía de lectura es una actividad de aprendizaje. Y por eso no dice en la entrada de la guía, ni en ninguna parte de la guía, que es una actividad evaluada, ni aparece ninguna ponderación para que el estudiante sepa que no hay una ponderación, no hay una evaluación por completar, por trabajar con la guía de lectura. Es igual que la secuencia sincrónica, tampoco es evaluada. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué se hace la guía de lectura? La guía de lectura tiene el objetivo y la función de que el profesor hace esas preguntas para que el estudiante, cuando lee la lección, cuando la esté estudiando, intente encontrar la respuesta a esas preguntas. Porque el profesor orienta a lo que considera que es clave que el estudiante conozca y que ese conocimiento le va a servir para su vida, pero también le va a ser bastante útil en los procesos de evaluación. Toda la lección es importante, pero el profesor intenta con esas preguntas orientar al estudiante a que busque esas respuestas, porque considera que esas respuestas son claves para ir comprendiendo en este proceso de conocimiento, ¿sí? Para eso es la guía de lectura. Y por eso, si ustedes se fijan, al final de la guía de lectura, hay una parte que menciona acerca de qué aspectos le contribuye, para qué sirve esto en la vida diaria de ustedes. Si no estaba en la primera, ya en la segunda lo van a empezar a notar. ¿De qué sirve este conocimiento? Ningún conocimiento teórico es útil si no sirve para la vida cotidiana. Entonces, por eso también la guía de lectura, en mi caso, yo incluyo siempre esa pregunta, esa reflexión. La secuencia didáctica lo que tiene el objetivo es de que el estudiante tenga claro cómo va el proceso semanal de acuerdo a la correlación con el proceso que nos da la planificación del semestre. Ahí va en coincidencia, semanalmente. La secuencia didáctica va en consecuencia, en coherencia con la planificación semestral, la planificación del ciclo. Entonces, allí hay recursos adicionales. ¿Por qué? Porque el profesor considera, en este caso yo considero, de que hay temas que se pueden reforzar con algunos audiovisuales o algún documento más de lectura. Pero es muy raro colocar más documentos de lectura. Solo cuando hay necesidad de aclarar algún tema teórico que es de más difícil comprensión y que necesitamos conocer, indagar más en otros documentos. En ese caso, yo les voy a colocar algún documento por ahí adicional a la lección que ya aparece en el aula digital. Pero si ustedes se fijan, entonces, en estos dos temas que yo he hablado, lo importante es, y lo crucial es leer las lecciones del aula digital y dos, estar pendiente de todos los recursos que el profesor sube al aula digital a partir de la secuencia didáctica. Ahora, además de los recursos de la secuencia didáctica, ustedes encuentran en el aula digital dos recursos más. Uno que se llama escollos ortográficos. ¿Ese por qué? Aún estudiantes que van en tercer ciclo, cuarto ciclo, tienen dificultades con gramática y con ortografía. Y eso es complicado. Nosotros no queremos, ustedes ni yo queremos ser académicos mediocres, ni profesionales mediocres, de los que abundan mucho ahora en el país.
Están con un título de licenciatura y escriben como que no han terminado la primaria. Eso hay que tratar de corregirlo. No es culpa de ustedes en su totalidad, ni nuestra. Es culpa del sistema educativo tal como está diseñado. Les deja a ustedes demasiados vacíos que cuando llegan a la universidad, todos esos vacíos tienen un costo. Y como nosotros no podemos estar dando clases de ortografía y gramática, lo que hacemos es colocar por lo menos este recurso para que ustedes lo descarguen, lo lean, lo estudien y les ayude a ir corrigiendo esos errores, los vicios que tenemos al escribir. Recuerden que no es lo mismo escribir un documento académico que hablar. Por ejemplo, yo esto que estoy hablando, si lo tengo que escribir en un documento académico, tengo que ser mucho más cuidadoso, porque estoy utilizando aquí una mezcla de lenguaje académico con un lenguaje coloquial. Y el lenguaje coloquial tiene muchos vicios, ¿verdad? Tiene muchos vicios de nuestra idiosincrasia salvadoreña, de la forma en cómo hablamos diariamente, y así lo hacemos con los amigos, las amistades, etcétera, y a veces en el trabajo, pero es totalmente diferente elaborar un documento académico. Ahí ya tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, eso sí se evalúa ya desde el primer documento que ustedes van a elaborar en grupo. La evaluación de la ortografía es rigurosa, y de la gramática, y del lenguaje. El lenguaje tiene mucho que ver con la gramática, entonces, por eso está ese recurso ahí. Hay una palabrita que utilizamos mucho aquí en el país, donde, por ejemplo, la aplicamos mal. Decimos, por ejemplo, en esta mañana cuando tomamos nuestro desayuno, donde comimos pupusas, ¿dónde cabe la palabra donde? No, esta mañana que desayunamos comimos pupusas. ¿Dónde sería el lugar? Pero en mi casa. Entonces caigo en una cacofonía, como se le llama en el lenguaje. Entonces hay que evitar, ahí les aparece cómo deberían utilizar la palabra donde en ese recurso de escollos ortográficos. Y otras palabritas que hay que evitarlas en documentos escritos académicos. Y el otro recurso es para el sistema APA, que también algunos me preguntaban, ya está ahí colocado, lo pueden descargar. Y ahí, sobre todo en las últimas páginas, creo que son las 5 y las 6, aparecen las indicaciones que más se utilizan ahora, porque son indicaciones más para el trabajo de documentos digitales, link, enlaces, cómo debe hacerlos, etcétera. Ahí está la orientación, descárguenlos. Y recuerden, cada vez que termina la sesión sincrónica, es muy probable que al terminar la sesión sincrónica el profesor entre al aula digital y quite todo lo que está ahí, que es de la fecha que ya concluye. En esta oportunidad se dejó ahí porque son las vacaciones, han sido las vacaciones de agosto. Pero en general, digamos, hoy se borran, mañana aparecen los nuevos recursos, quedan ahí solo los de evaluación, ¿verdad? Que si es que hay necesidad que queden, y le aparecen ya todos los documentos que son de la siguiente semana. Generalmente la secuencia didáctica y la guía de lectura. Y otros recursos que considere el profesor que le pueden ser útiles para el estudio de la semana. Entonces, si no han descargado los documentos, háganlo lo más rápido posible, porque es muy seguro que yo hoy en la tarde, a más tardar, quite todo eso de ahí y ya no es posible descargar. Lo que les queda ahí permanente es la lección 1, la lección ahí queda en todo el sitio. Bien, algo más acerca de actividades evaluadas y no evaluadas. ¿Alguna pregunta acerca de esos dos temas? Actividades evaluadas, no evaluadas, recursos del aula digital. Nada más. Bien. Y la sesión sincrónica. Profesor, yo tenía una duda. Brandon, diga. Se me fue la conexión por un momento y no escuché qué recursos son los que se podrían eliminar. Prácticamente todos. Todos los recursos se eliminan terminando la sesión sincrónica de la semana. O sea, terminando esta sesión.
Ya el profesor puede limpiar el aula, quitar todos los recursos y poner los nuevos. ¿No? Entonces, lo mejor es que ustedes los vayan descargando cada vez que entran, lo más rápido posible, los descargan y ya los tienen ustedes en su archivo, en su computadora o en su teléfono. Así es. Bueno, gracias. Sí, por nada. Bien. Y lo último, la sesión sincrónica. ¿Para qué sirve? Ahí le doy gracias a todos los que escribieron, muy pocos, por cierto, escribieron. Algunos escribieron bastante, los pocos que escribieron bastante bien, muy buenos aportes al foro de consulta semanal. El foro de consulta semanal es el que le da vida a la sesión sincrónica semanal. ¿Por qué? Porque en el foro de consulta es donde el estudiante comparte con el profesor las dudas que tiene de contenidos teóricos. Oiga bien, dudas de contenido teórico o preguntas de contenido teórico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que espera el profesor ahí son preguntas acerca de temas de la lección o de los recursos que ha colocado en la semana. Por poner un ejemplo, profesor, no entiendo qué quiere decir con praxis, como alguien lo escribió. En la lección aparece. Ahí generalmente hay un glosario con un signo de interrogación chiquito y ahí le dice qué quiere decir praxis. Pero a lo mejor el estudiante no queda satisfecho con eso, quiere profundizar más. Probablemente quiere un ejemplo o algo, entonces escribe al foro y dice, profesor, yo necesito que me explique mejor qué significa la palabra praxis. Entonces ya el profesor le puede decir la etimología, el significado, ejemplos prácticos, etc. Para eso es el foro de consulta. Pero ese mismo foro de consulta es el que le da vida a la sesión sincrónica, porque el profesor allá va a contestar de una manera y aquí en la sesión sincrónica lo va a contestar de una manera dialogada y más extensa. Entonces la sesión sincrónica no es para ver los detalles que hoy hemos estado viendo. Ahora yo lo hice así porque se nos atravesó la vacación y porque hay estudiantes del primer ciclo, pero esto ya tiene que terminar. No podemos llegar a la tercera sesión sincrónica viendo todavía detalles del aula. Tienen que explorar el aula y resolver los problemas explorándola y conociéndola y entrando cada vez más. El índice de entrada al aula está muy bajo, no hay mucha entrada de los estudiantes al aula, son pocos los que están explorando. Y eso lo evidencia el sistema. Bien, dejemos aquí entonces ya el tema y entremos a lo teórico, o hay preguntas todavía de orden práctico o logístico del aula digital. ¿Tienen algunas preguntas más? No, licenciado. Todo claro. Bien. Sí. Todo está claro. Bueno, esperemos que así sea, porque ya nos estamos acercando, bueno, ya estamos empezando evaluaciones. Yo tengo una duda. Perdón, Freddy. Tengo una duda. Sí, diga, Freddy. Vaya, si yo mandé un aporte ayer por equivocación y quiero mandar más, ¿puedo ahora o cuando me toca, la segunda fecha? Tiene que, cuando se, mire, esta es por ser primera ocasión, un estudiante me preguntó ayer lo mismo. Yo le dije, si quiere mejorar su aporte, tiene que colocar al inicio. Tuve problemas en el primer aporte que envié y por eso tiene que hacer esa aclaración. Porque a la hora de la evaluación, estar leyendo tantos aportes es demasiado complicado. Recuerde que son 50 estudiantes. Entonces, si usted manda un aporte más, son 51 aportes, ¿verdad? Entonces, eso lleva más tiempo de calificación, pero no hay problema en esta ocasión, Freddy. Usted lo puede corregir, pero al inicio, por favor, póngale eso para que cuando yo vaya calificando, busque el primer aporte y el segundo. Próximo foro ya no. Próximo foro, un solo aporte el día que les toca y en la hora que les corresponde. Hoy, por ser el primer foro. ¿Queda claro, Freddy? Hágalo. Sí, gracias. Con esa aclaración, por favor, la pone ahí para que yo pueda buscar el segundo aporte y el primero. ¿Alguien más?
Bien, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a trabajar contenido teórico. Vean, la mayor parte de participaciones en el foro de consulta se orientaron a una frase que está allí, que es la siguiente: alternativa de vida. Bien, la primera clase es sobre pensamiento social cristiano. La segunda es sobre doctrina social de la Iglesia. Entonces, en el pensamiento social cristiano, muy bien dicen algunas estudiantes que participaron, ahí hay una cuestión que se especifica. El pensamiento social cristiano trabaja con el Jesús histórico. No hacemos separación entre Jesús histórico y Jesús de la fe por querer hacerlo. Eso es muy difícil teológicamente. Pero intentamos trabajar con el Jesús histórico porque esa parte nos permite más ver al Jesús hombre, al Jesús que vivió, que nació, vivió, sufrió, gozó, tuvo amigos, amigas, con rabino en su época, un hombre que anduvo sobre la tierra, un ser humano. Ese es el Jesús histórico. El Jesús de la fe es el Jesús que puede sanar, que la persona cree en él por fe. Por fe, por eso se llama el Jesús de la fe. Y aquí se trabaja principalmente con el Jesús histórico, porque necesitamos en el pensamiento social cristiano hacer análisis de su época, de su momento, desde su nacimiento, desde antes aún de su nacimiento, su estilo de vida, su forma de vida, sus amistades, sus costumbres, etcétera, y cómo al final fue asesinado. Y cómo resucitó, ya esa es una cuestión de fe. ¿Sí? Entonces trabajamos con ese paradigma antropológico, se le llama en el pensamiento social cristiano. El paradigma antropológico, antropos, ¿verdad? Tiene que ver con eso, el Jesús hombre, el Jesús histórico. Bien. Y el modelo de comunidad, un modelo colectivo. Entonces, si ustedes ven, ahí hay dos aspectos que hay que grabárselos aquí en el cerebro. El modelo antropológico y el modelo de sociedad o de comunidad y Jesús como el modelo antropológico. Son los dos aspectos que hay que tenerlos en la cabecita. Bien, entonces a partir de ese Jesús, de sus hechos y de sus palabras, que están en la Biblia y están en documentos extrabíblicos, para estudiar el Jesús histórico hay que tener conocimiento de documentos extrabíblicos. Ustedes no sabían, en la época de Jesús ya habían historiadores. Uno de los más destacados se llamó Flavio Josefo y escribió acerca de Jesús. Flavio Josefo no era ni cristiano, era un historiador de la época, y no un historiador como lo que hay ahora, pero era un historiador de la época, muy diferente, ¿verdad? Bien, Jesús nace, se desarrolla como joven, etcétera, y vive en un contexto específico, así como usted y como yo vivimos en un contexto específico, desde que nacimos hasta que nos muramos. Pasamos todo un proceso de vida. Bien. En ese Jesús histórico, ya conjugado con el Jesús de la fe, es que crean las primeras comunidades cristianas y forman sus pequeños núcleos de organización cristiana. Pero no es tan bonito como uno lo piensa. No es una visión romanticista ni romántica. Hay que poner los pies sobre la tierra cuando uno va a hablar de esto. Alguna estudiante mencionó ahí esa parte, porque también se dice en la lección. Las primeras comunidades cristianas no se forman en las nubes, se forman
en un contexto de persecución. Primero, una persecución judía. Los mismos conciudadanos judíos perseguían a los cristianos porque estaban creando una nueva religiosidad, una nueva forma de vida, una alternativa de vida a la vida que tenían en sus comunidades judías. La religión judía era la dominante en donde vivían la mayoría de comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas. Bien, pero además de que los perseguían los mismos judíos, los perseguían también los romanos. Porque los romanos combatían toda religiosidad que no aceptara al César como Dios. Y los judíos habían llegado a convenios con el Imperio Romano y vivían como dos vidas religiosas. Una, le rendían culto al César, al emperador romano, y le rendían culto al Dios del Antiguo Testamento, el de la Torá. Y entonces ahí evitaban problemas con los que los tenían dominados, con los romanos, del Imperio Romano. Los cristianos nacen bajo la persecución de esas dos religiosidades, romana y judía. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, las comunidades cristianas no se forman por una cuestión así bien bonita, ¿verdad? Que todos estamos de acuerdo. No, hay disensiones, hay contradicciones. Por eso ahora se conoce en teología que existían comunidades juaninas, se le llama, que seguían al apóstol Juan. Otras eran comunidades mateanas o marcanas, dependiendo de a qué discípulos siguieron. Habían comunidades paulinas que se organizaron por iniciativa de Pablo, y así diferentes comunidades. Por eso se dice que hubo un primer concilio en la Biblia. Eso está en Hechos de los Apóstoles. La primera ocasión en que se pusieron a conversar de diferentes disensiones y contradicciones entre las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, en base a aspectos que los dividían. Por ejemplo, la cuestión de las comidas. ¿Comer cerdo o no comer cerdo? Y ahí Pablo hizo su aporte, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ahí en esos textos que la cuestión no era una cuestión romántica, así, que todo bien bonito, no, era difícil. En medio de esas dificultades, ellos logran encontrar la unidad. Algunos teólogos dicen que fue lograr la unidad en medio de la diversidad, llegar a consenso de puntos más importantes a través del diálogo y la concertación. Bien. Entonces se forman esas primeras comunidades cristianas. Y ahí es donde les aparece en la primera lección el ejemplo de los Hechos de los Apóstoles. Alguien ahí decía, qué bonito, decía en el foro, que todos compartían, etc. Vean, aquí hay algunos aspectos interesantes que tienen que ver con el lenguaje y con la etimología. Les voy a dar el ejemplo de comunismo. El comunismo, en el criterio común del día a día del salvadoreño que anda en la calle y en el centro caminando para agarrar buses, el comunismo es un partido político, es una ideología. Así lo he aprendido y hasta ahí a veces llega el conocimiento. Y está bien, eso es parte de la verdad. Pero el comunismo es más que eso. El comunismo surge a partir de una palabra que aparece en la Biblia y que aparece en el texto que ustedes han leído de la primera lección, donde dice, y todos los de la comunidad tenían todo en común. A partir de la palabra común es que surge más tarde, después de las primeras comunidades cristianas, surge la idea, no solo entre los cristianos, de que tener cosas en común era ser comunista. Y de ahí es que Marx, uno de los teóricos del marxismo, toma el ejemplo de las primeras comunidades cristianas y cómo se desarrolla el término común para denominar a la ideología marxista comunista. ¿Ven? Entonces,
el origen de la palabra comunismo no es de acepción solo científica, teórica, economicista o económica de la teoría marxista, sino que tenía un origen anterior. Por eso Marx estudia el Nuevo Testamento, porque vio que en el Nuevo Testamento hay ejemplos de comunismo, tener cosas en común, compartir. Por eso es importante la academia, porque usted investiga, usted conoce, ustedes buscan la etimología de comunismo, van a encontrar esto que les estoy comentando. No tan fácilmente, tienen que ir a buscar diccionarios filosóficos, por ejemplo, diccionarios sociológicos, para que le den una buena interpretación. Si usted busca en Google, le puede aparecer cualquier cosa. No hay que ir a buscar solo cosas que le aparecen a uno que parecen bonitas, sino que hay que ir a buscar documentos académicos que le pueden dar buena información. Bien, entonces, palabritas como esa hay que irlas aprendiendo, conociendo, porque son palabras que nos van a ayudar a crecer en el conocimiento. Bien, alternativa de vida. Las primeras comunidades cristianas viven sojuzgadas por el Imperio Romano. Si ustedes han visto películas y no han leído la historia, las películas retratan en cierta manera lo que fue el Imperio Romano. Un imperio que priorizó el dinero, las riquezas, y que sobre el dinero y las riquezas quería el beneficio del ciudadano romano. Tuvo algunas cosas positivas. Algunos ciudadanos romanos lograron mejores condiciones de vida. El problema era que fue en base al costo de vida de muchísimos esclavos. Y a partir de la conquista sufriente y dolorosa de demasiados pueblos. Entonces, sufrían los conquistados, pero vivían bien los conquistadores. Y aún entre los conquistadores, el tema del militarismo y el tema de la acumulación de dinero se hizo una cuestión tremenda de vicio. Entonces, la acumulación del poder, la acumulación de riqueza que había en esa visión del César romano y de las grandes legiones de militares romanos, llevó a la perversión. Y entonces por eso parecen ser ahí como Calígula, que es como el que resume una gran cantidad de cosas en términos sexuales, económicos, concentración de poder político, etc. Y así como él, la mayoría de Césares romanos. Bien, entonces, en esa situación, los pueblos sojuzgados, como los judíos, vivían en condiciones terribles, tenían que pagar tributos al César, pagar tributos a la colonia que los estaba dominando. Tributos son los que ahora llamamos los impuestos, para tener más o menos una idea. Pero además tenían que sobrevivir en medio de la persecución judía. Imagínense ser perseguidos por su mismo familiar. Eso ha sucedido aquí en tiempos de guerra o conflictos internos. Sucede en los países. Entonces sucedió, pero por cuestiones religiosas. Hasta ahora, las guerras aquí en el Medio Oriente son diferentes a las guerras que vivimos en el Occidente. Muchas de las guerras del Medio Oriente tienen concepción religiosa como parte de la confrontación. Que eso se complementa con una cuestión económica, principalmente, y geográfica. Pero lo geográfico aún tiene muchos aspectos de religiosidad. ¿Cuál es el monte donde voy a ir a adorar? ¿Será este? ¿Será el otro? Etcétera. Y por eso hay también guerras en esas partes del mundo. Bien. Entonces, en esa situación, los niños, y sobre todo de las comunidades que eran subyugadas, los niños solo servían para la guerra. Si un niño nacía con un defecto de nacimiento, era considerado una basura para la sociedad, no sirve de nada. Y se priorizaba al niño más que a la niña, porque el niño podía ser combatiente, podía ir a combatir. Y como sucede con la mayoría de imperios, los que combaten, los que, como dicen aquí vulgarmente o coloquialmente, los que van en las primeras filas, los que son carne de cañón, en los imperios generalmente no son los mismos que conducen el imperio. Vean el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo.
Estados Unidos, cuando va a desarrollar una guerra, a los que pone en primera fila son a los hispanos y a los africanos y a los negros que están ya nacionalizados en Estados Unidos y que son posibles combatientes. Son los primeros que van a la guerra. Así, todos los imperios han sido así. Todos los países que dominan grandes regiones han sido así en la historia. Entonces los niños judíos también tenían que combatir a nombre de la religión judía o de las legiones romanas. Se priorizaba al niño y al niño sano. La niña quedaba excluida. Podía servir como habituallamiento para tropas o como para satisfacer a las tropas sexualmente o para ser doncella, como quiera. Estaba en un segundo o tercer plano en la escala social. Pero en esa escala social también los pueblos subyugados no estaban hasta abajo de la pirámide. Se dice, por ejemplo, que en el tiempo de Jesús, la acumulación de riqueza en el pueblo judío, incluyendo las comunidades que después fueron seguidoras de Jesús, la acumulación de riqueza estaba en el 5% de la población judía. O sea que el 95% de la población judía, todavía en época de las primeras comunidades cristianas, probablemente hasta más, eran ricos. Y el 95% eran pobres, extremadamente pobres. Bien, entonces de esa situación, que tiene mucho más aristas, pero el tiempo no nos da mucho para hablar sobre ello, es que nacen situaciones de marginación. ¿Se acuerdan que, o si no lo saben, la marginación tiene consecuencias geográficas o de espacio? Por ejemplo, yo puedo decir, a esta habitación, aquí no me entra nadie que no sea negro. Solo negros pueden entrar aquí, blancos no. Pero yo voy a marginar al blanco en mi territorio, en mi geográficamente territorio de dominio. La marginación tiene consecuencias geográficas. El migrante, por ejemplo, es un marginado, porque no puede, se le niega moverse de un lado a otro. Pero también puede ser un excluido. Ya es otro término y otra connotación. Ese migrante que es marginado también es excluido, por ejemplo, del sistema social y económico de El Salvador, pero también cuando llega a Estados Unidos o a otro país es excluido. ¿Por qué? Porque no tiene los beneficios de un ciudadano que tiene todos sus derechos. Entonces se le excluye en la sociedad. Entonces un migrante puede ser marginado y puede ser excluido. Así les ocurría también a los miembros de las primeras comunidades cristianas. Eran marginados y eran excluidos del sistema romano y del sistema judío. Bien, entonces, ¿por qué las palabras de Jesús pegaron tanto en los primeros seguidores? Por eso, porque Él incluía, porque Él recibía a todos los que estaban excluidos y a todos los que estaban marginados. Y aún aquellos que con gran poder económico y con grandes riquezas tenían sus vidas esclavizadas. Una esclavitud distinta. Ya no una esclavitud por la pobreza, la marginación o la exclusión, sino una esclavitud por el dinero y por el poder. Entonces, aún a ellos les habló Jesús y se reunió con ellos y habló con ellos y comió con ellos y bebió con ellos, hizo círculos con ellos, los invitó a su círculo. Algunos asistieron, otros no, pero él abrió la posibilidad. Igual hicieron las primeras comunidades cristianas. Por eso tuvieron un gran impacto en sus primeros años. Esas son parte de lo que fue las primeras comunidades cristianas. Ahí es donde surge la palabra ágape. Se reunían, y las primeras reuniones cristianas no eran como lo que conocemos hoy en la iglesia. No, era totalmente distinto. Ahí lo que llegaba, en medio de la pobrería, como se dice, cada quien llevaba lo que tenía en su casa. Un poquito de fruta seca, un poquito de vino, un poquito de lo que sea, lo llevaban y lo compartían en la comunidad. El vino, por ejemplo, es parte de la cultura judía.
No es parte de nuestra cultura, pero es parte de la cultura judía. Bien. Entonces, la cuestión ahí es cómo comprendemos que el cristianismo, las primeras comunidades cristianas, son una alternativa de vida a lo que vivían, a lo que sufrían. Ahora bien, ¿podemos traer ese ejemplo de alternativa de vida a nuestra época? Claro, pero hay que adecuarla a nuestro contexto, porque vivimos a una gran diferencia de tiempo, más de 2021 años, y en un contexto diferente, con costumbres diferentes, como dicen algunos coloquialmente, vivimos al otro lado del charco de donde sucedieron todas las cosas que se dieron con Jesús y con las primeras comunidades. Entonces, querer aplicar todo aquello que se vivió y se habló en aquel tiempo a nuestra época, ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso en el pensamiento social cristiano, lo vamos a ver más adelante, se trabaja también con esa cuestión del anacronismo, que tiene que ver con esas cuestiones que no se aplican mecánicamente. Bueno, vamos a ver, Sofía está hablando aquí de un tema teórico. Dice, buenos días, quisiera saber si en lo que entendí estoy en lo correcto. La práctica ortodoxa se refiere a la doctrina que cumple tradiciones. La práctica eclesiástica se refiere a la iglesia que recibe órdenes sagradas. Entonces la eclesiástica es como la iglesia cristiana y católica, y la ortodoxa serían prácticas fuera de la iglesia, ¿verdad? No precisamente fuera de la iglesia. Probablemente fuera de la iglesia católica romana, pero hay iglesias que tienen prácticas ortodoxas. Entonces la ortodoxia también no se refiere solo a la iglesia, sino que también se puede aplicar a los partidos políticos y a los movimientos sociales. Entonces, por ahí. Pero la práctica eclesiástica tiene una especificidad con la iglesia cristiana, evangélica o católica. En ambos espacios hay esa práctica eclesiástica. Bien. Está bien, Daisy. Entonces quedamos, ¿verdad, Sofía? Con esa cuestión de la ortodoxia y lo eclesiástico. Carla decía aquí, bueno, sobre la cuestión de la primera evaluación, pero ya estuvimos hablando de eso. Entonces, más o menos por ahí andamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario acerca de esto de contenido? Si no, pues ya nos pasamos 5 minutos. Probablemente lo último que quiero mencionar es la cuestión de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos todos, decía un teólogo, también lo ha dicho un papa, o varios papas. Entonces, en ese sentido, la iglesia somos todos, es que todo aquel que cree en Jesús es parte de la iglesia. Todo el que es bautizado o bautizada es parte de la iglesia. Y por eso en el foro también aparece de que, cuál es la importancia del pensamiento social cristiano en la realidad de hoy. Y los principales exponentes de una de las grandes religiones cristianas en el planeta, pero también de los cristianos que son parte de esa iglesia. Porque a veces el cristiano juzga al papa, juzga al cura, juzga al pastor, etcétera, y se le olvida que es parte de ese árbol donde fue bautizado o bautizada. Entonces tiene esa connotación. Y la otra cuestión es que la iglesia quiere decir asamblea. Entonces, cuando uno habla de iglesia en la época del Nuevo Testamento, está hablando de una asamblea participativa, lo que ahora ya no abunda mucho en las iglesias. Poco a poco la iglesia fue perdiendo ese cáliz de la participación. Hay sacerdotes que todavía mantienen eso y hacen que la misa sea participativa. Hay otros sacerdotes que no, se dedican mucho más al orden cultural, que es lo más común ahora. Igual sucede en las iglesias evangélicas. Hay iglesias evangélicas donde el pastor tiene una actitud de participación, la congregación participa.
en el espacio sagrado, pero hay pastores evangélicos que no, son muy pastorcentristas, se le llama a él, todo gira a su alrededor, hasta fuera que el texto bíblico. A veces hasta lo que dice el pastor es palabra de Dios y la Biblia queda ya en un segundo lugar. Eso sucede en las dos tendencias religiosas o las dos confesiones religiosas. Pero entonces eso hay que tenerlo claro. Y la otra cuestión es de que la iglesia también en nuestro tiempo tiene que ver mucho más con el templo, con las 4 paredes del templo. Y se olvida la connotación primera, que la iglesia es todo cristiano bautizado. Entonces eso hay que tenerlo claro en el pensamiento también cuando en este curso hablamos de iglesia. Bien, comentarios o preguntas, y si no ya vamos dando por finalizado esta sesión. ¿No hay comentarios ni preguntas? No, profesor, creería que no. Muy bien. Bueno, entonces si no hay comentarios y preguntas, ahí por favor estudien la lección 2. Ya les vamos a subir todo lo que tiene que ver con la lección 2 en poco tiempo. Guarden todo lo que está en la lección 1, descarguen si no han descargado los documentos para servirle, Karina. Y cualquier pregunta de contenido de la lección 2, por favor, al foro de consulta que se va a habilitar para la siguiente semana. ¿Okay? Y consultas logísticas y de otros sentidos, por favor, diríjalas mediante mensaje del aula digital. Que tengan buen fin de semana. Un gusto estar con ustedes. Cuídense. Adiós, licenciado, igualmente. Adiós, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Muchas Adiós, gracias, muchas profesor. gracias. Adiós, licenciado. Adiós, licenciado. Muchas gracias. Luego, tengan buen día, buen fin de semana.